Gente querida, en octubre estábamos invitados a revisar la salud de la mujer, sobre todo hablando del cáncer de mama. En noviembre está la invitación siempre, todo el tiempo, todos los años, de hablar de la prevención en el cáncer de próstata. Y esto nos lleva a pensar quizá un poco más integralmente en la salud de los varones. Hoy queremos hacer extensiva esta invitación a ustedes. Suban el volumen, quédense ahí prendidos y prendidas de la charla. Está con nosotros el psicólogo y sexólogo Germán Gregorio. Siempre tenemos una jugada ahí con su apellido que nos parece su nombre, pero es Germán. Pero ya Germán, querido, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo estás? Día. ¿Cómo estás, Coco? Hola. Yo me animé a decir que hay que pensar un poco más integralmente en la salud de los varones, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pensar en la salud de un varón? Mira, en realidad es trabajar mucho en esto cultural, en lo que fuimos educados los varones, donde silenciábamos cualquier síntoma, cualquier problema que teníamos. ¿Sí? ¿Bien? Sobre todo los varones que hoy nos preocupan, que tienen que ver con esta edad entre los 40 y 50 años, sí, que son los varones que han recibido este estilo de educación, de masculinidad. Algo que la mayoría de nosotros seguramente recordamos en la crianza o en nuestras crianzas fue: los varones no lloran, levántate rápido, no te duele. Y esto para la gente que trabaja en salud es un gravísimo problema. Claro, qué difícil porque esa compuerta. Con esta forma de comportarse de los varones, nosotros los perdemos del sistema de salud alrededor de los 14 años, que es a donde la mamá los dejó de llevar al pediatra. Sí. Y los volvemos a recuperar a los 50 cuando empiezan con síntomas graves. Puntualmente acá yo pertenezco a la uroclínica, a la clínica, y la población más grande de varones que consultan están en esta edad, con síntomas muy complejos donde ya esto que hablamos del cáncer de próstata, que es un motivo de consulta muy frecuente, ya llegó a niveles muy altos, ¿bien? Y donde necesita tratamientos. Bien, porque esta persona viene sosteniendo estos síntomas durante muchísimo tiempo. Sí. Es importantísimo esto de, en la parte preventiva, hablar de qué sintomatologías hay que tener en cuenta en el momento que vamos a hablar de esto. Yo pedí ahí que me trajeran unas maquetitas porque a veces es interesantísimo, porque la mayoría de los varones ni siquiera tenemos conocimiento específicamente de nuestra genitalidad o cómo funciona. Es cierto. Y cuando hablamos de próstata, la mayoría no sabe ni a dónde está. Eso es lo más complejo. Sí. En realidad, esto es una próstata de tamaño casi natural. ¿Querés mostrarle en la 5? Acá, en la 5. Y la van a tomar. Ahí está. Bien. Esto es una próstata. ¿Y dónde está ubicada la próstata? En realidad está justo debajo de nuestra vejiga. ¿Bien? Está la vejiga, debajo está la próstata. Claro. Y por esto que pasa por el medio es el conducto urinario. ¿Bien? Ajá, sí. Sí, se ve perfecto. Entonces, sí. ¿Cuáles son las sintomatologías que en realidad nos empiezan a pasar cuando hay problemas de próstata? Lo que pasa con esta próstata es que se inflama. ¿Bien? Entonces, al inflamarse, la función que tiene es como un filtro. Sí. Entonces, al inflamarse, lo que hace es apretar este conducto y no permite que se pueda vaciar completamente la vejiga. ¿Bien? Entonces, van a empezar sintomatologías como que el varón siente que la vejiga no la termina de vaciar del todo, o tiene ganas de orinar durante la noche, o dolor en el momento de orinar, o el chorro débil, que hablamos de esto, que tarda mucho tiempo en poder vaciar la vejiga. ¿Bien? Estas sintomatologías en realidad aparecen ya cuando la próstata está totalmente inflamada. ¿Bien? Claro. Entonces, lo importante de esto es de los controles. Cuando hablamos de campañas de prevención, es un mes que se dedica específicamente para fomentar los controles de los varones, que acá volvemos a hablar de nuevo de las masculinidades. El miedo que tienen todos los varones es que el control prostático se hace a través del palpado de la próstata, que se hace a través del ano. ¿Bien? La mayoría de los varones heterosexuales parece que a esta práctica le tienen muchísimo miedo porque es como una pérdida de masculinidad. ¿Bien? Entonces, se escucha muchísimo, nunca mejor dicho. Germán. Sí, se escucha mucho. Exactamente. El miedo, o sea, no van a hacerse los controles por lo que puede dar el resultado o por esto. Esto es tema de todos los asados. Vos vas a un asado de taller y tenés
25 hombres y muchos no van por esto. Es decir, está todo bien, pero o sea, a mí me hacen otro estudio porque no voy. Y estás hablando de hombres muy parados en lo que era la antigua masculinidad, lo que decís vos de esa cuestión, pero le tienen terror, hay una cuestión mitológica respecto a esto, le tienen terror. Exactamente. Fíjate que esto se previene, primero se puede analizar a través de un análisis de sangre, ¿bien? Y ver si presentan antígenos prostáticos, ¿bien? Y en el caso de que salga mal este estudio o que tenga presencia, lo que se hace después es recién la prueba, ¿bien? ¿Qué tiene? A ver, es una prueba muy simple, un procedimiento muy simple, no es tan invasivo como nos imaginamos. Hay otros estudios, como es el estudio que se hace con cámaras a través para ver algunas adiposidades o algo que pueda generar en los intestinos, que son mucho más invasivos que este. ¿Bien? Sí. ¿Por qué es importante el control y cuándo hacerlo el control? Hablamos de que es en varones mayores de 50, pero en el caso de que exista algún antecedente o algún factor de riesgo, a partir de los 45 se recomienda, ¿bien? ¿Por qué lo preventivo? Porque igual que como hablamos del cáncer de mama y el cáncer de útero, todos los cánceres agarrados a tiempo tienen un tratamiento muy simple, ¿bien? Entonces es no llegar a estas sintomatologías tan molestas, ¿bien? O los tratamientos tan complejos que se tienen que hacer solamente por miedo a la prevención. O sea, lo primero es un estudio de sangre. Exactamente. Después sería al control de tacto. De acuerdo a los antígenos. De acuerdo a lo que dé. Exactamente. Esto se lo podemos pedir a cualquier médico clínico que nos hace análisis. Aparte del chequeo anual, digamos. En el chequeo anual, agregar el antígeno prostático a ver si tenemos algún problema o no. ¿Bien? ¿Es a partir de los 40, Germán? Se recomienda a partir de los 50 o a partir de los 45 si hay antecedentes familiares. ¿Bien? Okay. ¿Qué pasa con algunos trabajos, por ejemplo, los choferes de taxi que están todo el tiempo sentados y pasan, no sé, 16, 14 horas sentados? ¿Eso es un agravante en este tipo de Mira, hay varios factores de riesgo. ¿Bien? Uno de los factores de riesgo importantes es la obesidad. ¿Bien? El sedentarismo, el no hacer ejercicio. En realidad son factores de riesgo que hay para cualquier enfermedad, ¿bien? Pero es importantísimo esto de mantener una dieta saludable, una conducta saludable a nivel de cuidados físicos, ¿bien? Esto nos va a asegurar que tengamos un mejor funcionamiento, ¿bien? Hay otros mitos también referidos, por ejemplo, a mi ámbito, que es la sexología, que si no se tiene una frecuencia de relaciones sexuales o una vida sexual muy activa, probablemente, en realidad estos son mitos, ¿bien? Claro. La función, la próstata colabora dentro de la práctica sexual, porque la próstata en realidad aporta casi el 50% del líquido seminal. Entonces es una parte muy importante de la genitalidad y del funcionamiento de la sexualidad. Pero también esto de tener en cuenta que el cuidado tiene que ver con el cuidado de todo nuestro cuerpo. Sí. Hablando de esto, del cuidado de todo nuestro cuerpo, me parece importante en estos tiempos, dentro de la salud de los varones, hablar de la salud mental, ¿no? Que también se está hablando un poco más, es muy importante, hoy lo entendemos, mucho más después de la pandemia, hablar de este tema, ¿no? Salud mental en los varones. ¿Qué pasa con eso, Germán? Mira, como no consultan generalmente los varones por nada médico y no generan dolor, también llegan a estas consultas tarde o con patologías ya muy avanzadas, ¿bien? Se está viendo un cambio social importantísimo en varones, ¿bien? Esto de que se empiezan a hacer cargo de su salud, a ocuparse de la salud. Esto en el equipo que estamos trabajando es un equipo interdisciplinario. Tenemos psicólogas, ginecólogas, kinesiólogos, tenemos todo un equipo enorme. Predominan los urólogos porque es una clínica de urología, pero realmente está bueno este abordaje. Y fíjate que se está dando ya en muchas clínicas con distintas especialidades este abordaje integral. Esto de darnos cuenta que la persona es un todo, es un completo, que no podemos ver nada más que la próstata sin evaluar todo el resto de las cosas que le pueden pasar a la persona. Por ejemplo, en este tema de la sexualidad pasa esto. A ver, la persona puede consultar por un problema de erección o por un problema de próstata,
Pero realmente lo que se aborda es el disfrute de la sexualidad. Sabemos que puede funcionar estos órganos de forma correcta, pero no significa que la persona esté disfrutando. Y el ¿bien? rol de la cabeza, ¿no? Y la cabeza. Y que muchas veces no sé, al varón le cuesta más en el psicólogo o le cuesta menos. ¿Qué pensás? Mira, yo creo que en realidad le cuesta consultar por cualquier tema en general, no solamente la parte psicológica. Porque ¿bien? le cuesta abrirse, porque tiene miedo de lo que va a escuchar. Mira, le cuesta contactarse, es algo que no han recibido esta educación. Fíjate que los varones cuando nosotros hablamos de nuevas masculinidades, los varones de estas generaciones nuevas tienen mucho más contacto con sus sensaciones, con las emociones. Sí. Los varones de nuestra generación no identifican, esto lo vemos nosotros mucho en las consultas, la cantidad de varones, si hiciéramos una estadística de la cantidad de varones que entran al hospital italiano a hacerse chequeos del corazón porque sienten dolores acá en el pecho. Sí. Por día deben entrar muchísimos. Yo así en forma de muestrario conozco un montón de gente que va por lo menos una vez al mes a hacerse el chequeo completo. ¿Por qué? Porque en realidad los varones aparece este dolor en el pecho y dicen, bueno, es un infarto, quiero controlarme. ¿Bien? ¿Y qué emoción es la que sentimos cuando sentimos dolor en el pecho? ¿Qué emoción? ¿Qué Ajá. emoción? Miedo. Tristeza, dolor, miedo. Angustia. Sí, Angustia. Aplastamiento. ¿Ah? La angustia se expresa con este dolor en el pecho. Pero fíjate a veces cómo no podemos traducir a veces los varones nuestras emociones y empezamos a traducirlas a nivel físico. ¿Bien? Entonces, esto es importantísimo a veces, hasta poder identificar las emociones que nos pasan. ¿Ah? Estas sensaciones de sentirnos que somos máquinas, que tenemos que responder igual. A nivel del ámbito sexual pasa lo mismo. ¿Bien? La problemática más frecuente en varones tiene que ver con problemas de erección pero en realidad cuando uno empieza a trabajar más profundamente, en realidad hay un montón de emociones que no las están expresando. ¿Bien? Que están disociando las emociones de la conducta que tienen que hacer. Claro. Entonces, esto es importantísimo, que el varón empiece a conectarse con las emociones, porque somos seres emocionales que razonamos, no somos seres racionales que no. Pasa que tenemos que deconstruir, y eso lleva todo Obviamente. un trabajo. Así como Lleva las un mujeres nos hemos deconstruido, también los hombres tienen que deconstruir un montón de cosas que les cuesta, hasta me da la sensación a veces mucho más que nosotras. Me ¿A da qué la cosas, digo, para hacer un punteo, ¿sí? ¿A qué cosas tendría que estar un varón muy atento hoy para decir, no, ya es hora de que me deje de bromar y vaya a la consulta? Mira, lo ideal sería que consultaran en forma frecuente. Esta brecha que queda entre los 14 y los 40 y pico de años, Claro. son muchos años para no tener un control médico. Claro. ¿Bien? Claro. En esto hablamos de las ITS, por ejemplo. A ver, aparecen sintomatologías y no hay forma de que lleguen a la consulta. A veces el tratamiento lo reciben a través de sus parejas o a través de otros medios cuando ya llegan a situaciones muy complejas. Entonces, Sí. esto de el chequeo, a ver, no estamos hablando estamos hablando de un chequeo anual, de algo, ¿bien? Alguna consulta, algo que nos pasó. Entonces, y esto de a veces ir y revisar, está buenísimo cuando uno hace esos chequeos y sabe que no va a tener un mal resultado. Estaba ¿Bien? pensando, Bien. voy a pensar en voz alta, digo, hacemos los service a los kilómetros de los vehículos como corresponde los hombres, pero no vamos nosotros a un service. O sea, Exactamente, estaría buenísimo que tuviéramos la libretita Sí. o la alarma como en el auto, Claro, que te aparece, exactamente, que te aparece el tenés tablero ahí cuando claro, tenés en que el hacer el tablero que tenés que hacer el service cada vez que arrancas el auto. Bueno, pero Estaría supongamos bueno. en varones ya que tienen 40 y tanto y no tienen esta conducta y quieren empezar con ella, ¿no? ¿A Bien. qué cosas, a qué síntomas concretísimos tienen que prestarle hoy atención? Fíjate que para hacer el análisis específicamente del de próstata, lo Sí. importante es ir y consultar. No hace falta que aparezca sintomatología. Ok. ¿Bien? Es para sacarse la duda que está todo bien. ¿Bien? Ok. Que todo está funcionando bien. Si aparecen sintomatologías como esta que les decía, de el sensación de que no se vació totalmente la próstata, la vejiga, en la capacidad de poder vaciar la vejiga en el momento de la orina, del demorar mucho tiempo orinando dentro del baño, o tener ganas frecuentes de orinar durante la noche, ¿bien? Ardor, algún sangrado, toda esta sintomatología es de alarma para consultar, ¿bien? Bien. Y esto, mientras antes lleguemos a la consulta,
mucho más fácil va a ser el tratamiento. Esto está bueno tenerlo también en cuenta. ¿Y el tratamiento cuál sería, Germán? Y el tratamiento es un tratamiento médico de abordaje. A veces se trabaja con medicación, otras veces hay que intervenir en cirugía. Esto depende Claro, del avance del problema, de la enfermedad. Que son Sí, muy exacto. traumáticas y olorosas los posoperatorios. En estos asados que yo contaba recién, quienes no se hicieron los chequeos a tiempo y no pudieron responder a los tratamientos médicos, tuvieron que llegar hasta a ser operados, digamos. Sí. Y todos dicen, mira, si yo hubiese sabido que el posoperatorio era así, ibas antes al médico. Bien. Esto vale aclararlo también. Es charla de asados, ¿eh? Igual somos blanditos los varones en ese Sí, aspecto. sí, Bien. sí, sí, Las sí. mujeres tienen el umbral de dolor más alto. En realidad nosotros a veces tenemos una gripe y quedamos tirados una semana, ¿bien? La mujer está como mucho más acostumbrada. Fíjate que la mayoría de los estudios urológicos son estudios muy simples si los comparamos Claro, eso con te los iba a estudios decir. ginecológicos que se hacen las Que mujeres. son Sí, invasivos. Mucho que son menos súper invasivos. invasivos los nuestros. sí. Entonces, esto de tener claro, yo trabajo mucho en el tema de los anticonceptivos, por ejemplo, de larga duración, como es la vasectomía y la ligadura tubaria, y a nivel de práctica, la vasectomía es una práctica sumamente simple. El tema es que los varones no se animan por todos estos mitos, ¿bien? A perder masculinidad, al sentir de que ya si no son fecundadores, ya pierden carrera. O las consecuencias que van a tener después en el rendimiento Sí, sexual. total. Exactamente. En muchos casos se Y analiza fíjense eso. que esto tiene que ver con desconocimiento, no tiene nada que ver. Exacto. ¿Bien? Es más, hay muchísimos pacientes operados de próstata y que recuperan su vida sexual y vuelven a conectarse nuevamente. Este es el mayor número de pacientes que me toca trabajar a mí en la clínica. Y realmente la sexualidad sigue vigente. ¿Bien? La sexualidad no depende de una erección, no depende de un funcionamiento de un órgano. ¿Bien? Entonces, esto de empezar también a perder miedos y darse cuenta de que es importante abordar la salud, es importante, y no solamente en este mes. Este mes sirve como campaña masiva para poder concientizar, pero está bueno el ocuparse durante todo el año de las prácticas. Sin duda. ¿Bien? Germán, muchísimas gracias. Nos encantó hablar con vos y es súper importante todo lo que dijiste. Así que bueno, a seguir creando conciencia. Muchísimas Gracias, Germán. Muchas gracias a Aprovechar ustedes. noviembre para prestar atención a estos temas. Gracias. Totalmente. Gracias.